Está lo que se llama el timo, la estafa, es decir, hay este tipo de reciprocidad. La reciprocidad, el tipo, si es generalizada, si es equilibrada o si es negativa, va a depender mucho del grado de parentesco y otros factores antropológicos, pero sobre todo del parentesco. Cuanto más cercano nos sintamos a esa persona, más va a tender a la reciprocidad generalizada, a la curiosidad. Cuando más lejano veamos a esa persona, imaginaos un extranjero, más cercano va a estar a la reciprocidad negativa, un extranjero enemigo. El cristianismo va a criticar muy duramente la reciprocidad negativa, la va a considerar uno de los graves y más grandes pecados. Esto era muy habitual en su tiempo, pero va a hacer una propuesta muy novedosa, que es considerar que la opción más acorde con el plan de Dios es la reciprocidad generalizada, de carácter universal, es decir, que hay que compartir con el necesitado no solo lo que me sobra, sino incluso lo necesario. Esto va a ser una constante a lo largo de toda la antigüedad, a la vez que un distintivo. No hay ningún movimiento social, grupo religioso que proponga esto, reiteradamente, como es el judaísmo y también en nuestra matriz el cristianismo. La redistribución consiste en un movimiento inicial de apropiación o recolección hacia un centro que después se encarga de devolverlo hacia el exterior. La manera más habitual suele ser los impuestos, donde de las provincias se van recogiendo hacia un centro, el cual presuntamente y generosamente redistribuiría de manera equitativa a toda la periferia otra vez. Nuestro sistema de impuestos en el fondo se basa en ese esquema. Lo que pasa es que en la antigüedad y hoy el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Es decir, siempre, pero no solo en la capital, en Roma, sino que también cada uno, en la medida de lo posible, cogía su mordida en su parte correspondiente. Por eso la imagen que tenían los recaudadores de impuestos, como consideréis, como veréis, no es nada positiva. Pues que lo normal es que se le quede algo entre las uñitas. Y en cambio, es muy curioso cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que la propuesta para la comunidad cristiana es justo este modelo de redistribución. Es decir, los apóstoles se encargan de recoger lo que cada uno de los fieles va donando para después devolverlo o redistribuirlo. O sea que este modelo parece ser que es el que la comunidad de Jerusalén optó como el más apropiado para su funcionamiento. O sea que debe ser un modelo tan aberrante como para que el primer ideal de comunidad cristiana lo adopte. Y de hecho, para reafirmar este modelo, nos va a proponer dos ejemplos. Por un lado, el ejemplo negativo, que es el de José y Ana, que venden todo lo que tienen, su campo, y lo donan. Y sobre todo, porque aquí siempre hay que ser, los modelos negativos no hay que poner muchos ejemplos. Sobre todo pone un ejemplo negativo, que es el caso de Ananías y Safira, una pareja que se queda con parte de su patrimonio. El resultado, si queréis leerlo, Hechos 5, 1, 11. Es bastante escabroso, así que lo dejamos para como es horario infantil para después. Hechos 5, 1, 11, si queréis, el caso de Ananías y Safira. ¿Qué pasa con estos dos, esta pareja que no comparte todo lo que tiene? La cuarta diferencia es que mientras hoy la economía tiene sus propias reglas, en la antigüedad la economía estaba controlada por la ética. Hoy la economía en principio no está regida por reglas éticas, sino que tiene su propia lógica, su propio comportamiento. En la antigüedad la economía tenía unos clarísimos componentes éticos, hasta tal punto que para conocerla, para comprenderla, hoy se utilizan dos, digamos así, grandes conceptos. Por un lado, la economía de bienes limitados y por otra parte lo que se llama la economía moral del campesino, le dicen ahora. Bueno, la economía de bienes limitados, esto se entiende muy fácil. La mayor parte de la población considera que los recursos son escasos y existen en cantidades limitadas. Esto hasta hace 20 años creíamos que los recursos eran ilimitados. Hoy estamos entrando en una economía de bienes limitados. De hecho, el ecologismo nos ha hecho caer muy claramente en la cuenta de esto. Gracias a Dios estamos reconociendo lo que ya era evidente, que ya los antiguos lo sabían, que los bienes son limitados. Por lo tanto, si son limitados, a cada persona le corresponde una parte del total de bienes disponibles.
lo necesario para vivir dignamente. Es decir, si es no religioso, Dios ha concedido a cada persona lo necesario para que pueda vivir dignamente. El problema es, si hay alguien que consume más de lo necesario, que vive en el lujo y lo superfluo, ¿qué pasa? Sí. Solución, que si alguien tiene más, imaginaros, somos 8, hay 8 trocitos. Si uno tiene 3, ¿qué pasa? Normal. Hay dos que no comen. Esto es evidente, lo sabemos descubrir cuando vemos con trocitos de queso, pero en la vida es lo que está pasando hoy y nadie rajamos las vestiduras. Esto se llama economía de bienes limitados. Tenemos lo suficiente para vivir, cada uno tiene para vivir dignamente, pero si alguien consume, pues tiene más de lo necesario, hay otro que no tiene ni siquiera lo necesario. Y es algo moralmente inaceptable cómo alguien puede dejar a otro en la miseria. Entonces, ante esta situación, ellos van a generar, por un lado, mecanismos sociales de resistencia, es decir, las personas que no respeten este mínimo vital, que vivan en lo superfluo y en el lujo, van a ser marginados y excluidos, no pueden tener muchos medios, pero las habladurías, las acusaciones, las presiones sociales son muy evidentes a estas personas que o bien viven en el lujo o bien se muestran ajenos a la comunidad, los forasteros, aquellos que les importa un rábano el bien de la comunidad porque vienen a los suyos. Entonces, o bien los ricos o bien los forasteros no tienen muy buena prensa en la antigüedad. Incluso, y esto no es nada del otro mundo, se considera a los ricos como ladrones. Y esta afirmación, los ricos son ladrones, esto es, desde el concepto de bienes limitados se entiende perfectamente. Si tú tienes 3 trocitos, eres un ladrón de los otros 2 trocitos. Y desde ese punto de vista se entiende. Los ricos, por lo tanto, estaban moralmente obligados a redistribuir parte de sus riquezas para el bien común. Si lo hacían así, eran bien considerados, si no, eran considerados como avariciosos. Y eso es lo peor que puede ser un rico. Aparte de estos mecanismos, digamos así, defensivos, también existe una serie de estrategias para mostrar a los demás que no se arrebata los bienes a otro. Vida frugal, trabajo duro, yo lo que tengo lo he conseguido con mi esfuerzo, no vivo más allá de mis posibilidades. Esto es un elemento muy interesante porque la economía campesina trabaja mucho con el trabajo duro y economía frugal, vida frugal, que yo creo que es algo que nos ha hecho, es una de las cosas que habría que recuperar, el cómo tener una vida frugal como elemento de felicidad, no solo por el elemento de no hay más remedio, eso sí. Ahora a lo mejor descubrimos que el no hay más remedio puede, aunque solo sea como la torre de las uvas, pues bueno, verlo un poquito positivo. Estos mecanismos o estrategias defensivas, aparte de demostrar a los demás que no estoy robando mediante mi trabajo y esfuerzo, consistían en el aumento de la solidaridad intergrupal y de la participación en la vida comunitaria. En momentos de especial necesidad se tenía que empujar, poner más el hombro para la situación. E incluso el potenciar una serie de valores locales frente a la presión de los ricos forasteros y sus valores. Es decir, potenciar los valores locales frente a los ricos extranjeros que vienen un poco a robarnos, a aprovecharse de nosotros. Los evangelios están muy atravesados de estos valores, potenciar los valores locales frente a los ricos extranjeros. En el fondo, lo más importante en la antigüedad no era si se tenía muchos bienes o pocos. Lo importante era, por un lado, las formas de adquirirlo. Si se ganaba a costa del otro era injusto, si se conseguía con esfuerzo e inteligencia era honesto, y sobre todo las formas de gastarlo. Si se gastaba para uno mismo y para el lujo era injusto e deshonesto. Si se gastaba para los demás y para el bien común era bueno. Ellos respetaban que hubiese ricos, no les interesaba ningún problema, pero ricos generosos. Y si no era generoso, caña en mono. De tal manera que el ideal, sin embargo, no era ni ser rico ni ser miserable, sino el justo medio, tener lo necesario para vivir. Junto a la economía de bienes limitados hay otro concepto muy interesante que es el de la economía moral. Dado que la mayor parte de la población se encontraba al borde de la subsistencia, especialmente en el campo, van a establecerse una serie de mecanismos para defender lo que se consideraba como lo necesario para la vida, el mínimo vital.
la renta mínima, que decimos ahora inserción, o se decía antiguamente, seguiría con estos temas. Es decir, aquello que se considera como lo estrictamente necesario para la vida. En la antigüedad son tres elementos. Por un lado, la casa, por otra parte, el alimento y por otra parte, el vestido. Nos puede sorprender, pero es así en la antigüedad. Ejemplo, parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, donde se contraponen dos estilos de vida. El del rico y luego veremos, no el del pobre, sino el del miserable. ¿Qué es lo que tiene el rico? ¿Tiene una casa? No, tiene una mansión. ¿El pobre qué tiene? Es un sin hogar. ¿Qué es lo que tiene el rico? ¿Comida? No. Banqueteada. ¿Qué es lo que tiene el pobre? Ni las migajas. ¿Qué es lo que tiene el rico? ¿Un vestido? No, vestidos lujosos, de púrpura, dice, que más solo voy a llevar el emperador. ¿Qué es lo que tiene el pobre? La enfermedad que lo cubría, es lo único que tiene. Fijaros ahí cómo se ven los tres elementos claramente. Ahí es un modelo muy contrapuesto, es mostrar el máximo y el mínimo. Lucas es muy carroñero, él no se conforma, va a mostrar una especie de paralelismo entre uno y otro. La división social, digamos así, fundamental era entre aquellas personas que vivían en el mundo de lo superfluo, que no necesitaban trabajar, el mundo de los ricos, y luego el mundo de los que tenían que vivir de su trabajo, que era el mundo de los pobres, pénites. Pero estos tenían casa, alimento y vestido. Lo necesario, pero lo tenían. El pobre tenía casa, muy cutre, pero la tenía alimento, aunque fuese para ese día, y vestido. Y luego hay otro escalafón inferior que era el de los menesterosos o los mendigos, los heptojoi. Son aquellos que no tienen ni casa, no tienen ni alimento, ni vestido. El caso de el pobre Lázaro en realidad no es un pobre, es un mendigo. Hay muchos ejemplos, además incluso algunos que nos pueden sorprender. Si yo digo, bienaventurados los pobres, ¿en quién estáis pensando? ¿En los pobres penitentes o en los pobres heptojoi? ¿Aquellos que son pobres o los mendigos? Son mendigos. Macabejo y heptojoi, son los mendigos. No está pensando en los pobres. La bienaventuranza no es para los pobres, los que tienen para comer, aunque sea con su trabajo. Está pensado en los mendigos, directamente. Ahora hay que sacar las consecuencias de esa bienaventuranza, eso ya nos toca a nosotros. Y, por ejemplo, hay un texto a mí que siempre me gusta mucho, el texto que tiene Jesús en Lucas 12, dice, donde Jesús dice a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer para poder vivir, esto que es alimento, ni con qué vestido vais a cubrir vuestro cuerpo, vestido, porque la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Sigue, fijaos en los cuervos, aquí contrapone, no siembran, ni siegan, ni tienen despensas, ni graneros, y Dios nos alimenta, el alimento. Fijaos, dice, cuánto más valéis vosotros que los pájaros. Fijaos cómo crecen los lirios, no se afanan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe. Dice, ¿y quién de vosotros, por más que se preocupe, puede alargar su vida en una hora? Por tanto, si no podéis hacer ni siquiera las cosas más pequeñas, ¿por qué ocuparos de los demás? Así que vosotros no andéis buscando qué comeréis ni qué beberéis, no estéis ansiosos. ¿Qué elemento le falta aquí? La casa. Y es que la casa viene después, justo en el versículo 30, dice: por todo eso se afana la gente del mundo, pero vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis. Buscad más bien su reino y Él os dará a todos los demás. Es decir, a los que han seguido a Jesús, que no son pobres, son heptojoi, abandonan su casa, no tienen alimento, la propuesta de Jesús es la casa de Dios vuestro Padre la que os provea. No os andéis preocupando por el que coméis y que vestiréis, porque es vuestra casa, vuestro Padre en el reino que os va a alimentar. Ahí falta el elemento casa que lo sustituye por el Padre. Muy astutamente el Evangelio de Lucas mete ese. La quinta y última diferencia es que mientras para nuestra cultura y economía, para nuestra cultura la economía está dentro de las ciencias exactas
aunque yo esto de la economía cada vez lo considero más profecía y de la mala, además, de la meteorología, yo me he puesto exacta entre comillas, pero son por números y cosas así para dar sensación de que se sabe lo que se va. Cada vez lo considero más como una especie de chamanes postmodernos. Igual que como yo lo comparo mucho a los meteorólogos, saben exactamente lo que ha pasado el día antes, pero no saben casi nada de lo que va a pasar el día de mañana. Eso es un chiste de meteorólogo, y que los economistas se inventaron para hacer buenos a los meteorólogos. Ah, bueno, eso, pero con tu permiso lo voy a acuñar con Ya sabes que el trabajo de un economista es explicar mañana por qué no ha sucedido hoy lo que predijo ayer. Entonces, en la antigüedad la economía estaba muy asociada con lo que son factores antropológicos. En concreto hay 5 factores antropológicos claves para entender la economía. Por un lado está el factor parentesco, por otra parte la jerarquía social, por otra parte la fortuna, por otra parte la necesidad y los bienes perecederos. Como hemos visto, el parentesco es un elemento clave, de tal manera que el parentesco cercano a la familia obliga necesariamente a la reciprocidad general, a la solidaridad absoluta. Tú no puedes pertenecer a una familia y no ser generoso con lo que tienes. Es el antifamilia, porque ahí no se comparte todo. En la familia todo lo que tienes es de todos. No hay nadie que esto es mío, esto es tuyo. Eso es la antifamilia. Pero en la medida en que nos saltamos de la familia a lo que son los vecinos y conciudadanos, ya empezamos con la reciprocidad equilibrada. Familia generalizada. Los conciudadanos y vecinos equilibrada. Te doy para que me des. O sea, aquí, vale, soy generoso, pero me lo devuelves. Y reciprocidad negativa con los extranjeros y lejanos. Esto nos puede parecer bastante curioso, pero lo seguimos practicando. Es decir, a lo conocido le ayudo, a lo desconocido me muestro bastante reacio a ayudarle. En este sentido es un factor muy interesante. El cristianismo primitivo va a ser muy innovador en este terreno porque propone, por el hecho de convertir a todas las personas en hijos e hijas de Dios, va a hacer un cambio de nivel. Si todos somos hijos e hijas de Dios, ¿qué pasa? Que tenemos que comportarnos como hermanos. Por lo tanto, hay que solidaridad, reciprocidad generalizada con todos. Esto es una novedad absoluta y no sabemos cómo vivirlo. De hecho, fue uno de los elementos, incluso con los que son extranjeros, los que no son de mi etnia, los que no son de mi lengua. Esto es una novedad absoluta del cristianismo. Y fue uno de los elementos que más contribuyó a su crecimiento. El hecho de esa solidaridad entre todos, extraños, eso les causaba sorpresa. Luciano llega a decir que están locos, estamos locos. Comparten incluso entre sí, a pesar de ser extraños, de distintos países, de distintas lenguas, de distintas etnias, de distintas clases. Eso les causaba sorpresa. Lo que pasa es que, digamos así, es una llamada de atención para nuestra propia realidad. ¿Cómo podemos llamarnos hermanos y hermanas en la iglesia si a la hora de la verdad no compartimos y cada uno va por su lado? Porque esto es así. En la medida en que es familia, se tiene que compartir. Si se comparte, se crea más familia, pero si no se comparte, ¿qué pasa? Que la familia se convierte en un constructo ideológico, no tiene nadie se lo acaba por creer, ni el que lo dice. Por lo tanto, el elemento parentesco es muy clave para la cuestión de la solidaridad, la reciprocidad. Por otra parte, la jerarquía social. De tal manera que las personas que se muestran generosas acaban siendo reconocidas como nobles. Los nobles en el fondo eran personas que han sido tan generosas que los demás los reconocen esa autoridad. Pero al mismo tiempo, nobleza obliga a ser generoso. Yo soy noble y luego tengo que compartir, ya que si no, pierdo mi superioridad.